Venga gentuza, venga sí gentuza, venga sí gentuza, gasta la pasta terrosa y basta que rabia adentro reposa. Sácala del centro y goza del centro tuyo tu rabia, de mi arenga vulva y labia. Venga gentuza, la renga marcha de los muladares, jadeante, puerca, renqueante, con su escarcha de millares, de prostíbulos, de fábricas, de ya agotada paciencia. Esa indecente violencia, toda hecha de gentecita, toda de gente que grita e irrita a los buenos modos de todos, ruleta rusa. Toma la gentuza y usa ese fondito de rayos contra los cielos serenos de los buenos. Usa gentuza tus truenos. Venga de ahí gentuza y truena, carajo, caray que suena. Jerga canera y canora, agenda puntual que implora tu hora de la venganza. Lanza gentuza tu danza de balazos firmes, ciertos, piernas y brazos abiertos. Venga ya gentuza, venga a balazos a tus muertos. Gracias por invitarme a este tianguis. Vamos a leer algunos poemas para quien se quiera acercar o quien los quiera oír de pasada. Realmente los invito a que se acerquen, oírla de paso no funciona, se necesita una atención especial para la poesía, entonces les agradezco a los que se sientan que lo hagan, ¿no? Porque aunque suene bonito, esto se trata de compartir ideas. Bueno, yo soy Oscar Retablo, me invitaron aquí al tianguis de la Brigada para leer en libertad. Creo que quizá como muchos de ustedes considero que la realidad que vivimos en el mundo y en México es insostenible y pues me ha dado por cambiarla como puedo, ¿no? Y las armas de las que dispongo son las palabras. Entonces, para mí la poesía es una manera de aportar a las dos cosas que hacen falta, creo, para que podamos cambiar el mundo, que son conciencia y organización. Es decir, que aprendamos mutuamente sobre el mundo, que obtengamos ideas nuevas de cómo es que funciona el mundo. Eso es la conciencia, y la organización, que nos pongamos de acuerdo, que nos conozcamos, que nos miramos a la cara, que nos hablemos y trabajemos para cambiar el mundo, ¿no? Además del libro que me publicó la Brigada para regalar, acabo de publicar un libro que incluye muchos de los poemas que aparecieron adelantados en el libro de la Brigada, pero incluye algunos poemas más. Y quisiera compartírselos. Y quisiera hacer de esto no solo una lectura de poesía, sino una charla. O sea, explicarles de dónde salieron estos poemas. Muchos no hacen explícito cuál es su contenido político, pero más o menos todos lo tienen a su modo. También quisiera que conversáramos. Si alguien tiene algo que preguntar, comentar, criticar, etcétera, para eso estamos. Bueno, este se llama Purgatorio y tiene un epígrafe que dice: no amanecerá nunca, de José Revueltas. Por tus arterias subterráneas corre nuestra mala conciencia, ciudad mía, puesto que nos dejamos arrebatar la luz durante la mañana, de una estación del metro a la siguiente, de todas las colonias, de una ventana a otra. Ahora la medianoche se interrumpe con las luces prendidas de este desvelo mutuo, de nuestro insomnio público y socializado. Cuando había que gritar, apretamos los labios. Cuando había que ponerse en el camino para iniciar la marcha, preferimos hincarnos. Es como si tus casas hubieran entregado su derecho a los párpados. Cuando había que escupir, besamos el anillo. No tuvimos saliva suficiente, garganta suficiente al fondo de la boca, y ya no habrá edificio que concilie el sueño. Hoy los millones de ojos abiertos en la piedra de la banqueta al cielo brillarán por la noche y mantendrán prendida su luz enajenada, como la penitencia de nuestro gigantesco pecado de omisión.
Mientras la luz sea ajena, no ha de cerrarse nunca los ojos del concreto, ni ha de amanecer nunca de este insomnio. Este poema lo escribí cuando la compañía de luz y fuerza del centro fue destruida y con ella el Sindicato Mexicano de Electricistas. Era uno de los sindicatos, dentro de lo que cabe, más democráticos y combativos de México. Sigue existiendo, la gente sigue organizada en el ESME, pero el hecho es que perdió su enorme poder, ¿no? Esta gente tenía en sus manos el switch de la electricidad de esta ciudad y de toda la región, y el Estado, bajo Calderón en esa época, sencillamente se los arrebató, les quitó el empleo y con ello esa posibilidad. ¿Qué hicimos los demás? Los demás sindicatos, por ejemplo. ¿Qué hicimos los telefonistas? ¿Qué hicimos los mineros? ¿Qué hicimos los estudiantes? Cuando mucho fuimos a una marcha, pero nada más. No hubo una sola huelga en defensa de ESME. Entonces, eso me dio mucha tristeza, me da mucha tristeza todavía, y por eso escribí este poema en donde me imagino que las luces prendidas de los departamentos, de los edificios, de las casas de noche, son como los ojos abiertos de la gente de noche, que no puede dormir por la culpa. No por la culpa de lo que hizo, sino por la culpa peor, que es la culpa que todos hemos vivido, que es por lo que, no es por los pecados que hayamos cometido, sino por los que no cometimos. No, esa es la peor culpa que podemos sentir, y sobre eso era ese poema. Por eso esa frase tan pesimista de José Revueltas, que tan criticada fue en su momento: no amanecerá nunca. Jugaremos. Simplemente me va a ser un juego que jugábamos de niños, pero me he enterado que lo jugaban generaciones más grandes que la mía, y más sorprendentemente aún lo siguen jugando las nuevas generaciones, ¿no? Ustedes tal vez lo reconozcan. Tiene algunas referencias a eso, a un miedo infantil, ¿no? O sea, algo que no se menciona, pero va a venir. El lobo, ¿no? Se llama Jugaremos. Y habla de un teatro, porque también habla del arte. Quizá ya estoy explicando demasiado, a ver si el poema mismo se explica. Bajo las tablas de la comedia, por los antiguos túneles donde solo circulan suciamente ratas y tramoyistas, hoy merodea un gran lobo colorado. Debajo del tablado, y el mundo, todo el mundo lo sabe, hay más de 30 actores en escena, grandes celebridades, y todos ellos cantan disfrazados de niños. Pero por más que acorten sus silencios y pausas, el escenario entero se levanta y desciende de nuevo al respirar del lobo, como en un vals asmático y en contrapunto con la celeridad artificiosa de cuanto ocurre arriba, con su ritmo perfecto. No sé si sea correcto llamar lobo a este presentimiento, a este olor impreciso a peligro tangible. Bajo las tablas de la comedia fluye, cual chapopote líquido, debajo del tablado un chapopote negro de tan colorado, subyaciendo al olor de los perfumes de la primera fila y al de las palomitas de gallola. Bajo las tablas de la comedia cruza, navega espeso y torpe como gota de sangre, como sangre de pobre, un lobo colorado. Siendo más afamado que las celebridades, nadie le ha dado nombre. ¿Para qué? Colorado y oculto, el enunciado culto lo rehuye, mientras el lobo crece y el público parece que lo intuye. Ciertamente lo intuye el personal de tramoyas, incluso los actores, mas no los personajes que interpretan, y por lo tanto no lo intuye nadie. Nadie acepta su reto, no existe ni como figurante en el libreto. ¿Para qué darle nombre a un lobo que no existe? ¿De dónde vino que vino ese olorcillo a gárgola? De afuera vino barato, a gárgola por los tubos, por las alcantarillas asquerosas del centro, porque gárgola es monstruo, pero también desagüe, cuneta, desaguadero, sangradura y achique. ¿No me cree? Verifique.
y los actores disfrazados de niños, y los actores cantan, y los actores hacen una rueda y cantan, y los actores disfrazados de niños le devuelven al público la magia, la perdida simpleza, que aquí no pasa nada, que no hay más realidad que la del escenario, porque lo dice el texto, porque sí, y que el espectador también habita allí, en ese bosque idílico de árboles abstractos, de árboles sin especie y ciertamente no de utilería, donde los reflectores son la luz del sol y los niños son niños y no actores pagados, o ni siquiera, pues les deben 6 meses de sueldo, sino niños que forman una rueda y cantan, que jugarán en el bosque mientras el dolor crece. Olor vino barato, olor a pobre, gárgola pues quimera, vino de afuera, enorme y colorado, como todo el afuera de la ciudad, del mundo, inmundo, todo viciado, viciado, gárgola, vino, y todavía no sale, pero crece, porque si el lobo aparece, el lobo vino barato, el lobo sangre de pobre, no sale, mas ya llegó, así que mejor que no se aparezca nunca, y que los actores canten en su bosque sin crímenes, sin pobres y sin robo, y nadie huela el vino colorado, y nadie hable del lobo. Lo que estaba tratando de decir con este poema es como en el arte, por ejemplo el cine, pero también en la poesía o en el teatro, quieren hacernos creer que nuestra realidad propia no existe, que la única realidad que existe es, por ejemplo, la que ocurre en la Guerra de las Galaxias, o en el Señor de los Anillos, o en el Nueva York de las comedias románticas, y nuestra vida se suspende mientras eso pasa. Nos quieren hacer creer que la gente que estamos viendo no son actores, sino personajes, y que nuestra propia realidad no existe, ¿no? Y sin embargo, yo quiero un arte en la que los actores te recuerden que son actores a cada momento. Yo, el poeta, les cuenta historias fantásticas, pero a la mitad de la historia les recuerda que es una historia que yo inventé para hacerlos pensar en algo de su propia realidad, que en este caso puede ser el lobo. El lobo es la pobreza, la desigualdad, aquellas situaciones de las que el cine no habla, de las que el teatro no habla, de las que la poesía no habla normalmente, pero que creo que deberían hablar. Ahora una receta. Se llama conejo con alcachofas. Tiene un epígrafe de un poema clásico de Jorge Manrique que dice: no mirando a nuestro daño, corremos a rienda suelta, sin parar, desde que vemos el engaño y queremos dar la vuelta, no hay lugar. Corre, conejo, con ajo, conejo, con alcachofas, con alcachofas, alcánzame, pero aflojas. Carajo, corre, conejo, con alcachofas, chícharos y vino blanco. Con vino blanco y laurel parece decirme alcánzame. Cánsame de ofrecerte en tu carrera por el museo de cera de los conejos célebres. Pendejos los que acaban su carrera en un museo de cera. Cánsame de ofrecerme tu colita esponjada, tu colita propicia de conejo con ajo, con Alicia, de conejo de Alicia sin reloj de cadena a la hora de la cena, porque toda alcachofa es un reloj que marca con sus hojas un memento mori, es un reloj sin arte pero con corazón, es un reloj que llora para darte la hora sin darte la razón. Danza de 9 velos, la alcachofa, los celos de un calendario que se desanuda o flor que se desnuda, bailando sí pero inerte pero sensual, presintiendo que al final del plato corre la muerte. Así que corre, conejo, con ajo, con alcachofas. Conejo, corre con suerte, corre, que atrás viene Dios, corre, conejo, si aflojas, conejo con alcachofas, muy cerca viene la muerte, con su guarnición de arroz. Este se llama En el escaparate. Canta allá en su balcón la mercancía. El cuerpo de cualquiera de nosotros encarna para mí la forma fenoménica de mi propio valor. Niveladora y cínica me ofrezco más de lo que quisiera a cambiar con cualquier, así tenga el encanto de la criada asturiana Maritornes,
ancha de cara, llana de cogote, de nariz roma, del un ojo tuerta, del otro no muy sana, del un ojo tuerta. Hay que reconocerlo, la gallardía del cuerpo suplía las demás faltas. No tenía 7 palmos entre pies y cabeza, y las espaldas, que algo le cargaban, le hacían mirar al suelo más de lo que quisiera. Así tengan su encanto, digo, dispónganme a cambiar con ella o con cualquier, no nada más el cuerpo, sino también el alma. En términos de plata, mi precio es la expresión de ese valor, que a nivel fenoménico, repito, se me muestra como el cuerpo del otro, de cualquier. La lánguida mirada que le lanzo al dinero me hacen mirar al suelo más de lo que quisiera. Pero el curso, oh hernia, pero el curso del amor verdadero nunca es fácil. Y hay veces que el dinero, al que amorosa miro pasando por mi calle, hay veces que el dinero, sintiendo desde abajo mi mirada anhelante, hay veces que el dinero, volviéndose a mirarme, no me alcanza. Está lleno de acertijos, que son una invitación, desde luego, al lector a que los busque, ¿no? El tema central está en El Capital de Marx. La mercancía puede intercambiarse con cualquier otra mercancía. Su precio es la expresión de su valor, es, en palabras de Marx, la mirada de amor que le manda la mercancía al dinero. Pero dice el propio Marx, el curso del amor verdadero nunca es fácil, o sea que aunque la mercancía ama el dinero, no siempre puede consumar ese amor porque no siempre hay dinero suficiente. Entonces el escaparate me lo imaginé como el balcón de Julieta, donde la mercancía está así, esperando a que pase el galán, que es el dinero, y el galán efectivamente la mira, pero no la alcanza. Por cierto, esa digresión de que la mercancía está dispuesta a cambiarse con cualquiera, también es de Marx. Dice que el valor se encarna en cualquier mercancía, incluso si tiene el encanto de la Maritornes, así dice Marx. Y entonces yo me quedé pensando, ¿de quién? Y resulta que la Maritornes es un personaje del Quijote, de Cervantes, que era una mujer muy fea, que describe así con este humor Cervantes, que tenía las espaldas cargadas y por lo tanto tenía que mirar al suelo porque estaba encorvada, etcétera. Y eso para mí se conectó en la actitud de la mercancía, que tiene que mirar para abajo en espera del dinero. Me gusta mucho contar contar historias que existieron, que ocurrieron realmente, y a veces llevarlas un poquito más lejos. Por ejemplo, es aquí un poema dividido en varias partes, en 4 partes, que cuenta una misma historia, o más bien desarrolla, como creo que sería el desarrollo natural de algo que realmente pasó. Johannes Kepler, el astrónomo que descubrió, entre otras muchas cosas, que los planetas no tienen órbitas circulares, sino elípticas, cosa muy rara, si lo piensan ustedes bien. Johannes Kepler, ese grandísimo hombre de la luz, de la razón del siglo XVII, como todos los hombres, tenía una mamá. Y sucede que a principios del siglo XVII, en Alemania, había un fenómeno espantoso de misoginia que pasó a la historia con el nombre de caza de brujas. Significaba caza de mujeres. O sea, las mujeres con cierta independencia, con ciertos conocimientos especiales, se las torturaba y se las mataba en número de miles, ¿no? Con el pretexto de que eran brujas. Y la madre de Johannes Kepler fue una de estas mujeres que, aunque no fue asesinada, sí fue apresada y torturada, al menos psicológicamente. Le enseñaron los instrumentos de tortura. Me puse a averiguar por qué se le acusó de bruja, y en particular fue porque se le ocurrió pedir a los enterradores que desenterraran a su padre, el cráneo de su padre, porque lo quería desunir y quería con él fabricarse una copa. Y entonces eso a sus vecinos les pareció que era razón suficiente de acusarla de brujería. Entonces de ahí se me ocurrió esta fantasía que se llama Walpurgisnacht, o sea, la noche de brujas. 1. Pudiera ser
pudiera ser mejor no desnudarse delante de esa silla, que esa silla pudiera ser la madre de Johannes Kepler disfrazada de silla. Pudiera ser, no digo que lo sea, pero si a ti en el Leonberg de principios del siglo XVII te acusaran de prácticas de brujería, te pillaran pidiéndole a un sepulturero que te fuera a buscar el cráneo de tu padre con tal de despistar a la Gestapo, pudiera ser que tú, que incluso tú, asumieras la forma de una silla ante la vista de esos aparatos, lo que soy yo, incluso de un retrete. Así que ten pudor. Pudiera ser mejor no desnudarse, no interrogar la órbita de los planetas, ni dudar que sean círculos perfectos, pues pudieran no serlo. Y luego, ¿con qué cara borrar en las escuelas siglos de pizarrones? Sobre todo, pudiera ser prudente no aceptar ese puesto de astrónomo imperial en la corte de Praga. Yo sé que a estas alturas es difícil conseguir un empleo, más vale plaza en mano, porque las plazas son como las aves. En fin, tú sabes si lo aceptas o no. Y si lo vas a hacer de todos modos, si vas a desnudarte delante de esa silla como si no existiera, y no digo que exista, como si no supieras que una pobre señora pudiera ser, en fin, a lo mejor cúbrele su respaldo con la sábana y sobre todo no te sientes desnudo, respétale las canas, pobrecita, ya bastante ha sufrido. 2. No regreses a Leonberg de principios del siglo XVII, Catalina. No vayas a pedirle a los enterradores el cráneo de tu padre. Mira que los vecinos no lo van a entender y pueden asumir que es para un fin siniestro. Mira que faltan siglos para que nazca Freud y nadie va a entender que simplemente quieres mandar a hacer un cáliz del cráneo de tu padre, beber cerveza clara del cráneo de tu padre, brindar en año nuevo con tus hijos y nietos chocando con sus tarros el cráneo de tu padre. Mira que los vecinos no lo van a entender tan natural deseo, no van a comprender tan natural deseo y van a echarte encima a la Gestapo y luego habrá que transformarse en mueble y pasar siglos quieta, soportando en silencio quién sabe qué impudicias. Deja ahí ese teléfono, te digo, no vayas a llamar a los enterradores. 3. Habrá quien juzgue extraño el proceder de una buena cristiana que en cualquier circunstancia decidiera pedirle a los sepultureros que trajeran el cráneo de su padre para hacerse una copa. Cosa tan natural. Y enfrentada a las máquinas de la Gestapo, decidiera ocultarse durante 4 siglos transfigurada en silla. Extraña es la conducta del planeta Marte, o de cualquier planeta para el caso, que contra toda lógica se niega a describir un círculo en su órbita y opta por el elipse. Eso sí es raro. Y más raro resulta el proceder de los buenos cristianos que quemaron en pocos años a 100.000 mujeres acusadas de brujas. Basta pensar en la imaginación del fraile que ideó esos instrumentos. Disfrazarse de silla es lo de menos. Pero si pese a todo insistes en juzgarla, ¿qué le vamos a hacer? Es tu problema. Usa malas palabras, ráscate los sobacos, pretende que estás solo en este cuarto, desnúdate delante de la silla. ¿Y por qué asumes que doña Catalina escogería entre todas las formas asumibles precisamente la de nuestra silla, pudiendo transformarse en iPhone 4 en un imperativo categórico o en el danzón Nereidas, por ejemplo? Que yo no asumo nada, que si te dispusieras a quitarte la ropa frente al danzón Nereidas, frente a un imperativo categórico o frente a un iPhone 4, igual te advertiría. Pobrecita señora, pobrecita la madre de Johannes Kepler, la de cosas horribles que habrá visto. Así que mejor no. En vez de desnudarme, en lugar de posar las posaderas sobre la pobre silla, el próximo año nuevo brindaré con usted, mi dulce Catalina, usando yo también a manera de copa el cráneo de mi padre. No sé si alguien quiera comentar algo, platicar algo, si no, un poema más y terminamos esta lectura. Yo sí, sé que eres un poeta, ¿no?
creo que hoy en día ¿qué importancia tiene la poesía para este mundo? Relacionado a la ganancia, a las catástrofes, a las guerras, a los movimientos sociales. La poesía como una conservación, como un vehículo para este tiempo. ¿Qué importancia tiene la poesía para México a nivel global desde tu punto de vista? Varios intelectuales han dicho que la poesía es algo que se inventó en momentos de paz y tranquilidad y que en momentos de crudeza no viene al caso, ¿no? Decía Adorno, creo, que después de Auschwitz, o sea, después del Holocausto, no se podía escribir poesía. Yo no sé quién les metió la idea de que la poesía se inventó en momentos de tranquilidad, de belleza y todo. El primer poema que fundó la poesía occidental se llama La Ilíada. ¿Saben de qué se trata? De una guerra, y empieza con las palabras cólera, con las palabras muerte. La poesía no es algo para tiempos de paz. Me parece que es más importante que nunca en tiempos de conflicto, ¿no? Y el conflicto ha caracterizado toda la historia de la humanidad. No nos engañemos, no vivimos en tiempos especialmente, o más bien especialmente duros quizá, pero no son los únicos tiempos, ¿no? Además, tampoco nos engañemos pensando que la poesía es solo aquella que es crítica, que es buena. La poesía, si la concebimos como la manipulación consciente del lenguaje para crear sentimientos, pues no existe solamente en libros como este y en ferias como esta y en poetas como los que están colgados de esas hojitas de colores. Existe sobre todo en los discursos de los políticos, existe en los comerciales. Cuando yo digo soy totalmente Palacio, estoy haciendo una metáfora, estoy manipulando el lenguaje para producir una sensación. Esa poesía existe, es mucho más común que la poesía nuestra. En cierto modo, lo que nosotros hacemos es casi un antídoto de esa poesía. ¿Quién sabe, no? Si viviéramos en tiempos de Homero, no tendríamos que estar haciendo un poema contra la guerra, mientras Homero le cantaba a la guerra. No estoy haciendo un juicio de valor sobre la calidad de la poesía, ¿no? Toda telenovela está llena de poesía, mala, pero poesía. Y yo creo que la importancia de esta poesía que hacemos, no yo, sino muchos más, es un poco contrarrestar el engaño deliberado que se hace cotidianamente con la palabra, ¿no? Cuando nos dicen, por ejemplo, equiparan todo lo que es inaceptable a la palabra violencia, ¿no? En nuestro lenguaje incluso crítico decimos, no. El machismo es violencia. Bueno, tiene una sola medida, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos qué existe y qué no? Tiene una sola medida, la práctica. Si yo tengo hambre y trabajo para saciarme el hambre, sé que es realidad, el hambre y la comida y el trabajo, ¿no? Si yo tengo hambre porque no me pagan lo suficiente y lucho para que me suban el salario, la realidad existe, ¿no? Un filósofo que diga que la realidad no existe, que todo es una creación de la mente, insistirá, sin embargo, en atravesar la puerta y no la pared. Insistirá en hacer la cola del cheque de la universidad para cobrar su cheque de filósofo de la universidad, ¿no? ¿Por qué, si la realidad es pura ficción, va a hacer eso? Porque tiene hambre o tiene necesidades y tiene que saciarlas mediante la práctica. La poesía que me interesa es aquella que nos acerca a la práctica de las cosas, ¿no? Que pone los hechos, o sea, donde acción, pensamiento y palabra están en lo mismo, no decimos una cosa y hacemos otra. Otro ejemplo, toda Constitución reconoce ciertos derechos, ¿no? Dicen, por ejemplo, que los niños, todos los niños, la UNESCO dice que los niños, por el hecho de ser niños humanos, tienen derecho a una infancia digna, sin hambre, con casa, etc. No han movido un dedo para hacer realidad ese derecho. Han vaciado de contenido la palabra derecho. Para nosotros derecho significa que es mi obligación satisfacerlo, y si no, voy preso, ¿no? Es decir, si los gobiernos del mundo no garantizan que no haya un solo niño con hambre, esos gobiernos, y nosotros asumimos que es verdad, que es un derecho, esos gobiernos están cometiendo un crimen y tendríamos que, por empezar, quitarlos para seguir castigarlos, ¿no? Pero
usan la palabra derecho ya para cualquier cosa, ¿no? O sea, no, dicen los políticos, es tu derecho a tener internet. Vaya, si no pueden garantizar ni mi derecho al empleo, ¿cómo van a garantizar el derecho al internet? Una cosa es que luchamos por eso, ¿no? Pero para mí sí es un derecho. ¿Qué quiere decir? Que voy a luchar hasta que esos gobiernos, hasta que este sistema social que no garantiza eso que yo considero derechos, caigan, ¿no? Eso es poner las palabras, regresar las palabras a lo que realmente significan. Y creo que la poesía juega ahí un papel fundamental. Es un papel que es único, es decir, insustituible, pero no el único. Es decir, para hacer todo esto realidad, para ser honestos, yo soy poeta, me gustaría decir que la poesía es necesaria, que todos deberían pagarnos a los poetas por cumplir esta función indispensable, pero la verdad es que no es cierto. La poesía es necesaria para mí, que soy poeta, para acompañar mi práctica necesaria de lucha, como activista que soy, como agente, como trabajador que soy, consciente de que me conviene luchar por los derechos de todos los que vivimos de nuestro trabajo, sean maestros, petroleros, mineros, etc. La poesía es una de tantas maneras de cambiar la conciencia de la gente, no la única. Los libros son una manera maravillosa que les recomiendo mucho, importantísima e insustituible, pero tampoco es la única. Otra sencillamente es la organización, la conversación, ponernos en contacto, hablar de estas cosas, ejercer nuestro poder, aquellos que seamos trabajadores y los que no somos, acercarnos a los que sí lo son. ¿Cómo le recomendarías que fue para Óscar de Pablo, o sea, para vos, cómo surge el encanto por la poesía? ¿Qué libros puedes recomendar? Porque hay muchas aves criadoras aquí en la UACM para que empiecen, no sé, como a vincularse hacia un libro en el cual a ti te ayudó para encaminarte a la poesía. Difícil pregunta, porque cada edad tiene su poesía. Yo me acerqué a la poesía a través de la generación del 27 española, en particular de García Lorca, por ejemplo. No es exactamente de esa generación. Unos años posterior es Miguel Hernández, cuya poesía también de joven me encantaba. Nicolás Guillén, un poeta cubano, me encantaba de joven, me sigue pareciendo bueno. Otros poetas me encantaban de joven y ya no me parecen buenos. Mari Benedetti, con toda honestidad, me parecía buenísimo, me acercó, debo reconocer que fue uno de tantos que me ayudaron a acercarme a la poesía y que ahora no me parece bueno, para ser honesto, pero cada quien tiene su edad y su entrada, ¿no? En México hay una tradición propia y totalmente distinta, ¿no? Hay poemas monumentales que suenan muy impresionantes y que realmente te acercan a la belleza de la poesía. El mejor y más grandioso de ellos es Muerte sin fin, de José Gorostiza. Si no lo conocen, como todo, hay que leerlo críticamente, pero les recomiendo mucho que lo lean, es una belleza innegable. Otro poema que me impresionó mucho es Piedra de Sol, de Octavio Paz. Es otro poema que también he leído y releído con los años. Fui cobrando conciencia crítica sobre las limitaciones, no solo del poeta, sino del poema concreto ese. Pero la verdad es que es de una belleza obvia. Oírlo en voz alta es muy claro cómo funciona la poesía, cómo la poesía, pues para usar esta palabra, manipula nuestras emociones mediante el lenguaje. Ahora, para responder a nivel más personal, algo que me acercó a mí en concreto a la poesía fue sencillamente la necesidad de ser, como todos, querido, popular, digamos, por ejemplo, en la secundaria, la prepa. Hay quien es muy buen deportista, evidentemente yo no, pero todos, ¿qué hacían? ¿Poemas? No, claro que no sean tontos, poemas no, una banda de rock. Y si ustedes, además de ser torpes para los deportes, no saben tocar ni un instrumento, no saben, tienen las manos tan débiles, me partió un dedo metiéndome la mano a la bolsa, imagínense, la semana pasada. Bueno, pero en la prepa no podían ni tocar, ni hacer bien las pisadas de una guitarra. Entonces, ¿qué papel en una banda de rock va a tener alguien que no sabe tocar la guitarra, ni sabe cantar? Bueno, cantar un poquito, pero lo que no sabe cantar de manera demasiado impresionante, pues las letras. Entonces,
la práctica de hacer letras de canciones me enseñó algo que después a nivel más académico se llama métrica. Instrumentos que después uno va viendo que se llaman endecasílabos, octasílabos, sinalefas, encabalgamientos, cosas que no se necesitan saber para hacer canciones, pero que una vez que uno sabe hacer canciones dice, ah, así se llamaba esto que hacíamos. Mira tú. Y eso creo que me ayudó a entender, por ejemplo, no solo la poesía del 27, del siglo XX, sino también la poesía del siglo de oro español, ¿no? Don Góngora no hacía algo muy distinto de lo que hacía, bueno, salvo en calidad, pero sí era muy distinta la calidad, pero digamos, el trabajo era el mismo que hacía yo al hacer las letras de mis canciones, lo cual me sirvió a apreciar, órale, ese hace lo mismo y lo hace mucho mejor. Entonces, en una época posterior de mi vida, el siglo de oro, Quevedo, Góngora, no es el siglo de oro, pero también Jorge Manrique, que es incluso medieval, me impresionan y me han impresionado mucho. Yo nunca he leído poesía traducida, creo que quien estoy leyendo es un traductor que si no es anónimo, al menos es desconocido. La poesía es algo vinculado al lenguaje. Me encanta la poesía en inglés porque sé inglés. Nunca le he entrado a la poesía en otros idiomas, pero hay poética. Poética quiere decir el pensamiento en torno a la poesía, que es, para mí ha sido muy influyente, ¿no? El alemán, fundamentalmente dramaturgo, pero también poeta, Bertolt Brecht, escribió mucho en torno al arte, en torno a las posibles funciones de la literatura, que me ha influenciado muchísimo. Y finalmente, para terminar esta lista de recomendaciones, un poeta salvadoreño del que Paco Ignacio Taibo nos ha hablado alguna vez, que se llamaba Roque Dalton, que murió en la guerrilla de su país, es muy importante para mí en un sentido. Era uno de muchísimos poetas que se ha comprometido con la lucha social, pero este tenía algo de especial. Lo hacía desde un punto de vista crítico, siempre desacralizador, no solo del enemigo, o sea, no solo hacía bromas sobre el enemigo, sobre la burguesía, sobre el gobierno, sino también sobre la propia izquierda. Y eso que se la tomaba en serio al grado de combatir la guerrilla y morir por la guerrilla, ¿no? Sin embargo, nunca hablaba del todo en serio, y en eso me recordó a los teóricos del propio socialismo, ¿no? O sea, ustedes verán que Marx y Engels nunca usan las grandes palabras libertad, justicia, igualdad, más que con ironía. Son precisamente los charlatanes los que suelen hablar así, de esas palabras con mayúsculas, ¿no? Hay que desconfiar de la gente que habla en serio de esas palabras, ¿no? Marx y Engels se la pasaban burlándose de esas palabras. Y una versión en poesía de eso es lo que hacía Roque Dalton, y lo que yo modestamente intento hacer también. Incluso, nada más para... He mencionado muchos escritores de izquierda. No necesariamente son de izquierda los escritores que nos pueden dar grandes lecciones de literatura y no existen las lecciones de literatura, son lecciones de vida, ¿no? Nos hablan de cómo es el mundo. Hay una gran tradición de poetas no necesariamente izquierdistas, a veces incluso reaccionarios, ¿no? Marx decía que había aprendido de Balzac más economía que de los falsos izquierdistas de su época, o que de los izquierdistas medio sonsos de su época. Balzac, un escritor que era políticamente monárquico, es decir, la extrema derecha de la política francesa del siglo XIX, era sin embargo un genio literario. Eso le permitió a Marx captar lecciones más importantes, las más importantes. Un ejemplo personal mío es Gerardo Denis, un poeta que murió el año pasado. Era indiferente, incluso hostil a la izquierda, porque se burlaba de todo y le parecía muy seria, demasiado solemne la izquierda. Le caía muy gordo a mucha gente, por lo tanto. Tenía la actitud tenía el valor que yo solo he visto en militantes de izquierda para caer mal. O sea, ese valor de, les voy a decir la verdad, le duela a quien le duela. Solo lo he visto en militantes de izquierda y en él, que no tenía nada de militante de izquierda. Pero es un gran poeta que jugó con el lenguaje, que es reciente, que es totalmente moderno y que a mí me enseñó mucho, a pesar de tener profundas diferencias políticas. De hecho, su estilo literario
paradójicamente se parece bastante al de Roque Dalton, proveniendo de gente totalmente distinto. ¿Por qué? Porque tampoco se tomaba nada en serio y usaba el lenguaje para desacralizar todo, ¿no? Es un poeta muy difícil, muy erudito, pero de todas maneras se los recomiendo. Y finalmente les recomiendo muchísimo a los poetas jóvenes, a los poetas de mi generación, esos poetas que la industria editorial, que con excepciones funciona como un mercado, las grandes librerías y las grandes editoriales son un mercado, le apuestan a lo seguro, jamás le van a apostar a cosas tan arriesgadas como la poesía, y menos la poesía joven. Entonces, cosas muy importantes están pasando en mi generación y más jóvenes de poesía. Entonces, cada vez que vean una lectura de poesía jóvenes, vayan, porque no van a encontrar los libros en las librerías, no van a estar en Sanborns, ni en la Gandhi, ni en el sótano, o van a estar uno y va a volar, ¿no? Cuando mucho en Educal sí, en las Educal sí, pero entren en contacto directo como esta, vayan a lecturas como esta, porque solo aquí nos ponemos en contacto. Este trabajo que es ya un poco de organización, aunque no vaya a dejar una organización permanente, sino solo ya ponernos en contacto, hay que buscarlo activamente, ¿no? No van a ir a tocarles a sus casas los poetas, hay que buscarlos, ni las ideas, ni la organización política por lo demás, ¿no? Hay que ser activos, responsables, organizarnos. Si no nos gusta el mundo, carajo, hagamos algo al respecto, organicémonos. Y eso.